¿Sabías que la Universidad de Arizona tiene una maestría en periodismo bilingüe? Creo que en una comunidad como la de Tucson, donde 22% más o menos de las personas que vivimos aquí hablamos español, al menos en casa y al menos oficialmente, porque quizá es más, esto es muy relevante y hoy tengo el gusto de platicar con colegas, con amigos que son recién egresados de esta maestría en periodismo bilingüe y que además tienen diversos backgrounds y me parece muy interesante platicar con ellos sobre sus proyectos, sobre lo que hicieron para terminar la escuela y sobre la importancia de que tengamos más periodistas bilingües en nuestras comunidades. Así es que hoy tengo el placer de estar acompañada por Richard, por Mario y por Pablo. Había mujeres también en la generación, había una, ¿verdad? Isabel, que también graduó y le mandamos un saludo a Isabela. Que no pudo estar con nosotros, pero esta es ya la cuarta generación de la maestría en periodismo bilingüe aquí en la Universidad de Arizona, que es una de las muy poquititas en el país, probablemente una de dos solamente. No estoy muy segura del dato, pero sí sé que son muy pocas en el país, muy pocas escuelas de periodismo que formalmente tienen algún programa bilingüe. Y para una comunidad como la que tenemos en el sur de Arizona y en un momento como esto, me parece súper trascendente. Les voy a pedir a mis compañeros y amigos que se presenten cada uno. Y primero me dicen su nombre, por favor, para que nos conozcamos. Mucho gusto, soy Richard Whitmer, soy nativo de aquí de Tucson. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mario Sosa, yo soy de la Ciudad de México y justo recién graduado junto con mis compañeros de periodismo bilingüe. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo Rojas, soy de Lima, de Perú, y bueno, también recién egresado de la maestría de periodismo bilingüe. Tucson, Ciudad de México, Lima y así en la generación en la que egresamos, Susan Barnett, que es nuestra productora y hoy está aquí detrás de cámaras, y otros compañeros, otros colegas y yo, también había muchísima diversidad, personas de todas partes estudiando periodismo bilingüe aquí en la ciudad de Tucson, en la Universidad de Arizona. Hoy quiero que platiquemos un poquito de cuáles son los proyectos. Cada uno de ellos hizo proyectos muy diferentes, su especie de tesis, su proyecto final para graduarse, y cada uno tiene una orientación distinta, planes distintos, así es que de eso vamos a platicar. Richard, ¿por qué no nos cuentas cómo fusionaste tú tu pasión por la fotografía con este proyecto, con esta maestría, y de qué se trató tu proyecto final? Sí, claro. Pues como dices, mi pasión siempre ha sido la fotografía y contar historias. Pues de hecho entré al programa para mejorar mi capacidad como escritor y para poder también utilizar la fotografía en eso. Y pues mi proyecto, cuando llegó el momento en decidir qué iba a hacer, pues quería enfocar en eso. Y pensaba en todos los músicos que había conocido pasando por México y en los viajes y además viviendo un tiempo allá. Y faltaba algo de esas fotos, porque de hecho era difícil de como que pues tenía estas fotos que me encantaban. Pero quería saber más, quería saber las historias de los músicos, de qué indicaban los tatuajes o cómo llegaron a hacer eso y qué pensaban viviendo aquí en la frontera, cómo fue diferente para ellos, la experiencia pues de estar tan cerca a dos mundos y dos culturas, si eso tenía impacto o no. Entonces yo pensaba que sería interesante hacer algo al estilo de Studs Terkel, que es un locutor de radio que hizo unos libros que se trataba de entrevistaba a la gente, por ejemplo, de sus trabajos o del tiempo que pasaron en la depresión de los años 20, 30 y, y cómo la pasaron. Y pues de esas entrevistas, él se quitó y editó, condensó, hizo para que sería como forma documental, para que las voces de las personas que estaba retratando realmente nos estaban compartiendo. Y es lo que quería hacer. Últimamente algo que es muy parecido, diría que es Humans de Nueva York o Humans of New York, que muchos vean y eso. Pero realmente era una forma en que podría darme permiso de acerque más a estas personas que siempre había como que tomado la foto y salí corriendo porque
pues me sentí tímido o esas cosas. Entonces, Oye, y aquí, entonces, ¿a quién entrevistaste? ¿Dónde encontraste a esos músicos? pues de hecho, o sea que quería ir a los pueblos en frontera entre México y Estados Unidos, en Arizona y Sonora, de hecho. Y la verdad es que llegué y comentaba a todo el mundo con quien topaba, qué estaba haciendo, si conocían gente, o sea que comentaba a los choferes, los baristas, a los cortadores de pelo, estudios de tatuaje, todos. Y eventualmente, pues, encontré gente. Qué interesante, o sea, tuviste que meterte en las comunidades fronterizas que a lo mejor nunca visitabas, no sé, ya habías visitado, no todas estas ciudades las habías visitado. Conocí Hermosillo, pero aparte de eso, no. Y visitar esas ciudades, hablar con la gente que estaba haciendo sus oficios diferente al de la música y eso fue lo que te llevó. Qué interesante. ¿Qué hiciste con todas tus fotos y tus historias? ¿Están disponibles? ¿Las podemos ver? Pues sí, están disponibles en un website. También había una exposición en el mes de abril exponiendo selecciones y a fines de este mes van a salir en un libro. ¿A fines de este mes, a fines de mayo? Sí, a fines de este mes va a salir el libro Border Note, que es el nombre del proyecto, y dentro de eso van a estar todos los 47 que había tiempo entrevistar, retratar, y esas van a, las pláticas y retratos van ¿Y a dónde aparecer vamos a ahí. poder conseguir ese libro? Pues por el website, Ok, el en bordernote.com. bordernote.com. Muy bien, es un proyecto muy bonito, la verdad. Es un proyecto muy lindo con fotografías que valen la pena por sí mismas, pero además con esas historias de cómo esos músicos se hicieron músicos. Mario, tú tienes un proyecto diferente, muy interesante. Me encantan los contrastes de proyectos que hay aquí en estas tres mesas. Sí. Nada se parece, No, nada se parece. es buenísimo, ¿no? La verdad sí, me gusta mucho esto porque creo que aunque estuvimos todo el rato haciendo la maestría, no sabía que la historia que había detrás de las fotos y qué padre esto. Mi proyecto justo es muy diferente porque surge a partir de una plática que tengo con la directora del programa que se llama Jessica Retis. Y ella me Saludos propone... a la profe Retis, Saludos. fundadora de la maestría en periodismo Hola, bilingüe. gracias. Gracias. Y pues ella me dice, oye, está este proyecto que está surgiendo, bueno, esta iniciativa que se llama Little LA, que es como una comunidad en Ciudad de México llena de personas retornadas, pero no solo personas retornadas que deportaron, sino gente que vivió casi toda su vida en Estados Unidos y ahora regresa a México por voluntad, pero bueno, voluntad es decir raro, pero sí, por las presiones que se están viviendo Se en el gobierno autodeportan. o deportaciones forzadas, como que llegan a México y es como que, ¿qué hago? ¿Cómo empiezo? O sea, no, imagínate llegar a un país que se supone que es tuyo, pero no es realmente tuyo. O sea, no tienes ni siquiera un acta de nacimiento, no tienes identificación, no tienes nada que te pruebe de tu existencia en México. Tienes cosas que prueban en Estados Unidos, pero no en México. Y aparte te estás yendo a la Ciudad de México, porque por ejemplo Tucson al menos está lleno de sonorenses y tú puedes sentir más o menos cómo puede ser la vida en Sonora si vives en Tucson, pero nada que ver con la Ciudad de México. Me imagino que llegar allá... No, completamente. Sí, incluso para mí, que vengo de Ciudad de México, llegar a Tucson y conocer gente de Sonora fue aprender un nuevo vocabulario. Había palabras que ni sabía que existían. Y yo dije, El Buki Bishi. ajá, andar bici, apapuchi, de que no sé Espero que no qué. hayas andado mucho tiempo Bishi por Tucson. Lo bueno es que no. Pero sí, y se me hace muy curioso porque igual pensamos como que la frontera es enorme. O sea, no es lo mismo alguien de Tucson que es de Sonora a alguien de, no sé, de California que está un poquito más cerca, por incluso alguien de San Antonio que es más como de Monterrey. Entonces como que hay mucha gente que es súper diferente y de pronto llegan a Ciudad de México y todos convergen y es como, pues a ver cómo nos apoyamos, qué hacemos. Y a mí sí mi pasión siempre ha sido la fotografía y el video. Entonces la profesora me dijo, pues haz un documental. Y yo dije, ok. Afortunadamente agarré varios grants, tanto de la Escuela de Periodismo como del Tinker, que es pues un grant de Latin American Studies para hacer investigación en Latinoamérica. Y pues ya, de ahí yo conociendo Ciudad de México como que dije, creo que es un proyecto que quiero hacer porque no hay mucha gente de Ciudad de México en Tucson, específicamente en la Escuela de Periodismo. Me había dicho Retis que
Yo era el primer estudiante que venía de la UNAM. Qué padre. ¿Qué fue lo que encontraste en este proyecto? O sea, ¿qué encuentran las personas que regresan a Ciudad de México después de toda una vida acá? Lo que encontré fue mucho apoyo familiar, redes familiares. Encontré pues gente que estaba muy sorprendida de lo que era la Ciudad de México, que tenía muchas ideas pues de las noticias, de que era México es muy peligroso, llegas a Ciudad de México te van a robar, no sé qué, no sé qué. Y llegan sorprendidas diciendo, es que no era lo que esperaba, esto es algo increíble. Encontré cosas un poquito también tristes, por ejemplo, la mayoría de ellos trabaja en call centers porque necesitan gente que hable inglés nativo. Entonces, pues se practica mucho el outsourcing y es triste porque es gente que está haciendo trabajo para empresas estadounidenses en México con paga de México. Claro. Entonces, es complicado porque al mismo tiempo como que siento que los enjaula. Pues solo puedes tú trabajar en un call center porque solo hablas inglés. Entonces, si quisieras buscar otro trabajo, se vuelve complicado porque justo no han, por así decirlo, aprendido español de manera académica, entonces no tienen pues... A veces no está ni tan fluido, ¿no? Exacto, sí, o incluso hablar, escribir a la perfección como que sí se requiere ya si quieres ascender a otro tipo de trabajos y es una realidad que pues viven pues encapsulados. ¿Con cuánta gente platicaste para tu documental? Realmente platiqué con 3 grupos diferentes. Platiqué con gente retornada, que fueron como unos 5. Platiqué con personas que trabajan en non-profits, que se ayudan entre ellos en colaboración con otras non-profits que están en la frontera. Con ellos platiqué como otros 5, 7 más o menos. Y platiqué con personas afín. Por ejemplo, me enfoqué mucho en los call centers porque me daba mucha curiosidad eso. Y sí, entre todos encontré mucha información muy buena y el proyecto todavía no se estrena, ya pueden ver el tráiler en YouTube, pero esperemos que próximamente pueda hacer la premiere de este programa, de este proyecto, perdón, en el Consulado de México en Tucson y de ahí ya poderlo promocionar para todos lados. Qué padre. ¿Cómo se llama tu página o cómo lo encuentran en YouTube? Sí, el proyecto se llama Migración Cero, Return Stories in Mexico City. Es un proyecto bilingüe que al mismo tiempo la mayoría de las entrevistas están en español, pero pueden encontrar pues, los subtítulos y todo eso. Ya una vez que esté, lo voy a promocionar en todas las redes. Entonces, sí. Migration Zero, Return Stories in Mexico City. Así se llama el proyecto. Perfecto. Y además, como dice Mario, ya la gente del Consulado de México ha aceptado presentar este documental, el documental completo, porque lo que él presentó en su tesis fue el tráiler. Así es que les vamos a avisar cuando eso esté listo, porque yo creo que es una historia súper pertinente para lo que estamos viviendo en este momento, ¿no? De mucha gente regresando a sus países, a sus ciudades, en circunstancias muy diferentes y difíciles. Pablo, tú nos trajiste luz, entretenimiento, luces, cámara y acción. No, sí, o sea, sí, cuando escucho las historias es muy distinto el proyecto. Muy distinto, pero eso es bueno. Sí, justo le mando un saludo a Dawn Page porque ella fue como el foco en el cual me inspiré, en el cual agarré el field, me gustó mucho. Mi proyecto nace desde la pasión del entretenimiento. Yo mi bachelor lo tengo en comunicaciones y también en comunicación audiovisual y me centro mucho en lo que es cine y en un principio todavía me gusta la parte creativa, me gusta todo producir y todo, pero también me entró la curiosidad de cómo saber cómo cuentan estas historias detrás de las cámaras. ¿Quién escribe las historias? ¿Quiénes las promocionan? Y cómo pueden influir a su audiencia específica, porque sabemos que tenemos distintos públicos en Latinoamérica. Hay un público colombiano, hay un público peruano, un público mexicano. Incluso hay un público distinto, que es los mexicanos en Estados Unidos y los latinos per se. Entonces, tuve estas ideas y dije, y justo hablé con la profesora Reti, que también le mando un saludo, y me di cuenta de que, claro, ¿por qué no investigar estas historias? ¿Cómo se crean esas historias y cómo pueden influir hoy en día en la actualidad? Porque creo que todos consumimos redes sociales, todos consumimos televisión, consumimos cine, pero no nos damos cuenta qué tan a fondo está la representación latina dentro de estas historias. Y justo me nació, yo le digo el bichito como la idea, y me dijeron, pero ¿por qué no creas un video podcast y empiezas a entrevistar a las personas? Y eso es lo que hice. Entonces mi proyecto se llama Media Spotlight. ¿A qué personas entrevistas ahí?
distintos rubros dentro del entretenimiento. Tenemos actores, influencers, tenemos marqueteros, tenemos relacionistas públicos, incluso estudiantes o académicos dentro de todo lo que engloba el área del entretenimiento. Y luego, dentro de cada uno de ellos, es, por ejemplo, hay personas que han sido criadas y nacidas en Perú, México, Estados Unidos, hay personas que tienen non-profits aquí en Hollywood. Entonces, me gustó mucho la idea de poder abarcar distintos sectores de distintos países para que la audiencia también sepa cómo se forma el entretenimiento y los negocios en cada país o en cada sector latinoamericano que encontramos hoy en día. ¿Qué encontraste? ¿Qué te llama la atención así de la forma en la que tan a fondo o tan superficialmente se representa la cultura de todos nosotros? Pues es que son las culturas para empezar. Es eso, creo que lo que más me impactó ha sido la diversidad, porque si bien es cierto hablamos el mismo idioma y compartimos muchas ideas, creo que también hay mucha diferencia en cada sector, en cada audiencia, tanto de las costumbres, de la forma de hablar, de la forma en cómo nos hacemos ese engagement con la publicidad o con las series. Y yo creo que he encontrado mucha diversidad, pero también he encontrado mucho trabajo duro, muchísimo. O sea, sé que las personas que he entrevistado se matan, por así decirlo, en buscar información, en analizar el mercado, en cómo construir más narrativas y cómo hacerlo más innovador, porque si bien es cierto crean historias todos los días, todos los meses, todos los años, es muy difícil también innovar y tratar de que todo se sienta orgánico. Hoy en día las series o las películas hollywoodenses, americanas, europeas, sí proyectan un poco de lo que es la diversidad latinoamericana, pero a veces no se siente tan orgánico. Y ese es mi punto, cómo buscar de esa manera que se sienta orgánico, cómo lo construyen las narrativas. Wow. ¿Y entonces hiciste varios episodios de podcast? He hecho 9. 9. Entonces, He hecho, ¿vas a seguir haciendo? Sí, voy a seguir haciendo. Sí, de hecho, ahorita que vuelvo a Lima voy a desarrollar algunos episodios más. Y estoy ahí con las puertitas en California hay una non-profit que se llama NALIP, que es el National Association of Producer Filmmakers Latinos. No me acuerdo muy bien el orden. Pero sí, mi idea es poner ahí el proyecto y subirlo más. No, pues les mandamos saludos. Sí, a NALIP, me encanta NALIP. No, qué bueno, qué bueno. Entonces, ahorita los 9 episodios que ya tienes, ¿dónde los podemos escuchar? Ahorita tengo la promo y tengo los 2 episodios en el website. Quiero publicar los demás episodios durante el verano, semana por semana, para que tampoco no se me acabe el contenido, así el repertorio, y tener más tiempo de grabar los siguientes y así siendo semanal, ¿no? O sea, no que pare en un momento y regresen 6 meses, no, sino semanalmente publicar los videos ya para más fluido. Qué bueno. Y bueno, voy a tomarme un minutito para recordarles, como les mencionaba al principio, que Isabela Barrón es otra de las egresadas de esta generación de periodismo bilingüe y ella hizo un proyecto que también es podcast, ¿verdad? Es un podcast. Es un podcast también y ella es de Nogales y entonces ella habló con diferentes generaciones, con personas que representan diferentes generaciones en la vida fronteriza de Nogales para hablar de sus ciudades de diferentes perspectivas, así es que también un proyecto muy interesante. Está muy suave como periodismo es tantas cosas, o sea, cómo podemos poner aquí en esta mesa tantos proyectos tan diferentes, visuales, de audio. De aquí, de esta misma maestría, nació Somos Tucson y de parte de Somos Tucsones periodistas. Entonces, es en realidad tanto el trabajo y es una responsabilidad tan grande. Ustedes, el que me quiera contestar primero, ¿por qué pensaron que estudiar periodismo bilingüe era importante o por qué lo decidieron? Tú, Mario, vas. El que quiera, Quien tú. quiera contestar. Pues es que es muy interesante porque mi historia realmente, más allá de decidir, creo que vino a mí. Y vino a mí en un momento muy, pues no sé si idóneo, pero sí vino en un buen momento porque realmente yo estaba terminando pues mi licenciatura en comunicaciones en México y llegué aquí y ya tenía mi pasión por el videoperiodismo. Bueno, por contar historias, mejor dicho. Y es lo que descubrí aquí, que el periodismo es contar historias. Pero creo que lo importante en que sea bilingüe es que tú puedes crear puentes de comunicación entre diferentes pues, regiones, personas, culturas. Y creo que puedes ser lo suficientemente cuidadoso para tener el mismo tacto en español y en inglés en este caso. Entonces, se me hace muy interesante eso y creo que es una responsabilidad muy grande porque
es solo cuando realmente entiendes el poder de las palabras que es que puedes hacer una buena representación. Sí, yo veo como que democratizas las lenguas, ¿no? O sea, no es una traducción, no hay un idioma preponderante y el otro, déjame te lo traduzco y a lo mejor no lo contextualizo, no lo entiendes bien, pero es como una manera de darles la misma importancia. Y recuerdo mucho las clases donde además hablábamos de reconocer la historia de la migración, o sea, la historia de los latinos que hemos llegado a Estados Unidos y de los latinos que se han ido a otras partes del mundo, y cómo cada proceso ha sido histórico, y en casi todos esos procesos además Estados Unidos ha tenido algo que ver. Entonces, como bien dices, es una responsabilidad muy grande. Oye, Richard, ¿tú cómo te hiciste bilingüe para empezar? Pues Yo te veo en la calle y yo no te iba a hablar en español y te iba a decir, oye, ¿qué onda? Pues hice la carrera en castellano. ¿Estudiaste español aquí en Tucson? En San Francisco. En San Francisco. San Francisco State. Casual. Ajá. Y después de eso pasé un año en Cuernavaca. Después de eso me casé con un mexicano. Después de eso viajaba y sigo ¿Y viviste en viviendo entre Peñasco? aquí y México. Y entonces, o sea que llevo pues muchos años, digamos, muchos años Qué pues interesante. apasionándome con la lengua, Ajá. con la gente, la cultura. También me encanta la cultura aquí de Tucson y del suroeste. Sí, eso es algo muy padre. En la generación pasada teníamos a Thatcher, que es estadounidense, pero con mucha influencia, muy influenciado por la cultura brasileña, incluso gente de Europa, de Venezuela. Entonces, eso ha sido muy, muy padre. Y como decíamos al principio, que en Tucson, por lo menos una cuarta parte de las personas hablamos español en casa. Que mi teoría es que somos más, pero oficialmente por lo menos una cuarta parte. Entonces, ¿qué planes tienen, Pablo? ¿Qué planes tienen para seguir adelante con su periodismo bilingüe? Yo creo que la verdad, después de todo este proyecto y también ver lo de las tesis, sé que creo que cada uno de nosotros tenemos ambiciones muy personales con el proyecto. En mi caso, después de lanzarlo a la non-profit, que sí me gustaría, y bueno, también estoy en conversaciones con mi universidad en Lima, porque como yo soy egresado de ahí, también estamos en conversaciones para poder promocionar el proyecto y para poder promocionar el programa, porque como yo en realidad vine aquí de casualidad, o sea, vine por mi study abroad y porque tenía que ser el double major, y cuando vine conocí a la profesora Retis y me quedé. La profesora sí, Retis es una reclutadora. sí, me reclutó en una. Por estas fechas me convenció hace 2 años y yo dije, dale, listo, boom, nos vamos. Pero con el entorno del proyecto, justo hoy en día, como me está gustando mucho la parte de los negocios dentro de este ambiente, he decidido hacer una maestría en marketing. Entonces ya sé que es avaricia tal vez hacer eso, pero eso es lo que voy a hacer durante el próximo año. Y luego, hopefully, voy a ya darle más forma a este proyecto, porque voy a entrar, por ejemplo, a un campo con algo sólido, materializado. Entonces me gusta eso para poder seguir entrevistando a la gente. Ya he conocido estas últimas 2 semanas a personas que están dentro del entretenimiento y también del lado de business. Entonces quisiera investigar, y son latinos, y quisiera investigar qué les movió, cómo les llega a ese lugar y qué están esperando de ustedes sacar de la representatividad. Y ha cambiado mucho, ¿verdad? El negocio del contenido. Así es que mucho que entrevistar. Hay de mucho de qué hablar, de mucho de qué investigar, y también muchas curiosidades que en realidad no se saben, pero se pueden saber. Así que esa es mi misión. Síganme. Sí, así que síganme. Sí. Richard, ¿tú qué planes tienes? Pues la verdad, cumplir con la razón que me metí, pues me inscribí en el programa, o sea que pues, a mejorar, pues seguir tomando fotos y escribir, pero con las herramientas de hacerlo con más estructura, más intención. Y pues es como que me prometieron que podría salir con eso. Y así la famosa Así lo Retis van a hacer. también me enganchó. Qué bueno. De hecho, si nos están viendo periodistas en otra parte, la verdad es que estudiar, que exista una maestría en periodismo bilingüe, como sabemos, por ejemplo, que existe en la Universidad de la Ciudad de Nueva York. No sabemos, no sé yo si hay otros programas en el país, pero el hecho de que existan estos programas es súper importante.
ponerlo con todas sus letras, es como yo lo decía al principio, democratizarlo, darle el valor que merece al periodismo, a la comunidad. Además, aquí se fomenta muchísimo el periodismo local, o sea, las historias realmente cercanas a la gente, qué es lo que quiere la gente saber, conocer su historia. Así es que, la verdad, yo celebro muchísimo que que exista esta maestría aquí en la Universidad de Arizona. Y cuando todos nosotros nos inscribimos, además, la famosa profesora Retis era la única latina dirigiendo una escuela completa de periodismo en una universidad de Estados Unidos, así es que aquí se han ido rompiendo barreras. Y si me permiten agregar también de que pues también la ventaja es que tenemos acceso a toda la facultad de los otros profesores de periodismo aquí que también agregan mucho a la experiencia. Sí, 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 los demás maestros de periodismo, todos, y además estas carreras están muy vinculadas, por ejemplo, con estudios latinoamericanos y con Global Media, ¿no? Por ejemplo, ahí vemos la parte del emprendimiento, Sí. mucho, y la parte de la historia latinoamericana. Así es que saludos a todos los que han sido nuestros maestros y a toda la gente que ha hecho posible esto, pero la verdad sí es muy interesante. Mario, ¿tú qué planes tienes? Yo, no, bueno, quería agregar un poquito más de eso, porque creo que sí es súper importante tener estos proyectos bilingües, sobre todo porque luego es muy sencillo nada más agarrar y ponerlo en traductor y decir, tradúcelo, pero realmente no es lo mismo, no se usan las mismas palabras, porque el traductor lo traduce literal. Y cuando tienes la capacidad de poder ser tú el traductor, creo que eso es súper, súper, súper Y útil. no solo el traductor, sino ser tú el que llega a hablar con esa persona que solo habla español, por ejemplo, Claro, y que tiene una historia con la que tú te puedes Tú empleaste una vincular. palabra muy clave en eso, orgánico. O sea, que llega a ser orgánico en de que pues viene del corazón, viene de nosotros, o sea, que es más capaz o más preparado para contar las historias de las personas mismas. Claro, Y Richard es un gran ejemplo también de que para cubrir bien a las comunidades latinas, por ejemplo, aquí no se necesita ser un latino, pero sí se necesita ser parte de la comunidad. Esa es mi teoría. O sea, si realmente tú te vas, como lo hizo Richard, a esas ciudades en la frontera, incluso más allá, como Hermosillo, si él se puso a platicar con los barberos, los peluqueros, con los meseros, para hablar de los músicos y conocer su historia, se involucró en la comunidad. Pasó muchísimo tiempo ahí y eso es realmente el poder hacer un periodismo bilingüe, ¿no? Sí, y yo creo que eso es el labor del periodista realmente. O sea, hacer amistades, hacer conexiones y contar historias de gente que no tiene voz, o bueno, ayudarlas a Amplificarla. amplificar su mensaje. Ujú. ¿Y para dónde Bueno, vamos? sí, y yo realmente, bueno, yo ahorita estoy aplicando a diferentes trabajos. Yo espero poder usar mi poder bilingüe, supongo, aquí en Estados Unidos. Superpower. Claro. Que le siguen los buenos. Síganme los buenos. Y pues sí, realmente esa es mi ¿Y idea. ahora te quieres enfocar en audiovisual? Me encantaría continuar contando historias audiovisuales, así sea en formatos largos, cortos, pequeños. El amor que tengo por la cámara es increíble, es grandísimo. Entonces sí, ese es mi futuro. Maravilloso. Y el amigo Pablo que no se cansa de estudiar. Yo honestamente no me canso de estudiar. Yo no sé si esto ya es un juego conmigo mismo o mental. Qué bueno, no, qué bueno. Pero sí, yo creo que justamente reforzando, es muy bueno ser inmersivo en cualquier cosa que te quieras dedicar. Siempre a lo que quieras, siempre van a haber trabas que tal vez no te gusten hacer en el momento, en la trayectoria, pero el hecho de estar inmersivo en una cultura, el hecho de disfrutarla, pero más que todo sentirla y vivirla, creo que te da un poder muy inalcanzable porque hay muchas personas que los periodistas tenemos que investigar, pero también tenemos que ser bien inmersivos en lo que hacemos. Si no, a veces no creamos esa fidelización, ese engagement con la audiencia y tampoco con nosotros mismos. Entonces yo creo que esa es la clave una vez para poder desarrollarse como persona y para ejercer cualquier tipo. Me encanta. Y en una carrera como esta, la verdad que además es necesario. O sea, si no lo haces poniéndole todo el feeling del que hemos estado hablando aquí, en periodismo, o sea, las estadísticas dicen que en los últimos, creo que 20 años, se han eliminado 75% de los puestos de trabajo que había. O sea, 3 de cada 4. No es una carrera fácil. Hemos estado pasando por muchas crisis en esta industria. No es una de las carreras mejor pagadas. O sea, yo siempre bromeaba con mi hija, estudia lo que quieras menos periodismo, ¿no? Por el sueldo. Pero
ya no quiero hacer esa broma. O sea, qué padre que haya todos esos tipos de proyectos y que además le estemos metiendo el lado emprendedor, empresarial, otras visiones, ¿no? Y que veamos a las comunidades diferentes, de diferentes backgrounds, como un potencial, como un trabajo muy valioso. completamente. Incluso en la universidad, yo, o sea, no es mi field, pero yo he visto que hay mucho que también es periodismo relacionado a las ciencias. Ujú. O sea, veo muchas personas que están muy inmersivas en eso y como tú dices, ¿no? Hay muchos backgrounds que el periodismo es como una bolita y hay un montón de ramas que van saliendo y yo creo que la comunidad de la industria puede seguir creciendo en torno a esas ramas, ¿no? Entonces, eso es lo bonito. Pues muy emocionada, imagínense, libro, documental con premier, podcast que promete seguir y tantos proyectos que salen de aquí, el podcast de Isabela Barrón. Entonces, la verdad es que les recomiendo seguir las páginas de todos ellos, seguir sus proyectos y recordar y platicar con otras personas que aquí en Tucson, Arizona, se está fomentando el periodismo bilingüe y comunitario, que de aquí están surgiendo nuevos profesionistas o profesionistas que nos estamos tratando de preparar más para platicar con todos ustedes, para cubrir a nuestras comunidades, que es precisamente el enfoque de Somos Tucson también. Y Periodistas es un producto de Somos Tucson. Chicos, les agradezco muchísimo, mucho haber platicado con ustedes. Muchas gracias, sí. Y bueno, nos vemos aquí a la próxima en Periodistas y nos pueden seguir también en nuestras redes y página web de Somos Tucson. Muchas gracias a Susan, nuestra productora, y nos vemos a la próxima. Chao, chao. Adiós.